Bueno, pues veamos entonces un poco de los sistemas de colas. Como creo que ya se comentó antes, lo del Slurm es nuevo para vosotros y para nosotros. No teníamos ni idea de esto. Entonces, ya nos pasó con una cosa que vamos a ver después al final, que hubo un usuario que nos mandó cómo hacerlo. Y eso que nos mandó este usuario lo aplicamos en 3 o 4 usuarios ya. Entonces, si alguien sabe algún truco, alguna cosa que pueda ser útil para los demás, pues por favor, pasárnosla y aprendemos todos. Pues ya os digo, por ejemplo, este detalle que lo vemos al final, que es el enviar múltiples trabajos dentro de un trabajo solo. Pues bueno, lo mandó ahí preguntó un usuario un día y al día siguiente nos vino otro diciendo, no sé si os valdrá para algo, pero yo hago esto. Y dijo, coño, aquí está, justo uno con otro. Entonces, bueno, ya os digo, esto es nuevo para todos. Entonces, estamos intentando aprender. Y si hay alguna cosa que sepáis o que hagamos mal y que veáis que se puede hacer de otra forma, herramientas que veáis en otros centros o así, pues avisarnos e intentamos hacerlo. Bueno, un poco las partes de Slurm se componen un poco, pues eso. Por primero, los nodos. Los nodos son cada una de las máquinas que están que componen el clúster, ¿no? Los nodos, pues bueno, tienen los sockets, es decir, procesadores, que cada procesador pues tiene un número determinado de cores. En este caso, los nodos de aquí pues son 2 sockets, 12 cores cada uno de los sockets, excepto el fan node que es distinto, ¿no? La memoria y después lo que llaman GRES, los recursos genéricos, que son, pues, por ejemplo, las GPUs o los PHY que comentaban antes, ¿no? Después están las particiones, que eran lo que llamábamos en el SG, en el SVG o en el FT, las colas. Más o menos es la misma historia, ¿vale? Entonces tendremos distintas particiones porque tienen distintos límites o porque distintas características al final, ¿vale? Después está lo que es el trabajo, que es una solicitud de cierto tipo de recursos, y dentro de los trabajos están lo que llaman los job steps. Los job steps, normalmente, lo habitual es que dentro de un trabajo haya un único job step que ocupe todos los recursos solicitados, pero puede haber casos en donde eso varíe y durante un tiempo pues haya un step que utilice una parte de los nodos o bien que haya más de pues 2 steps repartiéndose los recursos asignados, ¿no? Entonces, digamos que eso son un poco lo que son las partes del Slurm. Vale, equivalencias entre el SGE y el Slurm. Esto, pues cuando empezamos encontré un documento por ahí y a mí me fue de ayuda, así que supongo que os lo comento, por si acaso puede valer cómo se hace una cosa en un lado y cómo en el otro, ¿vale? Envío de trabajos, pues antes era el QSUB, ahora es SBatch. Borrar trabajos, QDEL, ahora es SCANCEL. El QStat, ahora es el SQ. Hay una diferencia entre estos dos. Por defecto, el QStat te saca solo tus trabajos. El SQ es al revés. Por defecto te saca los trabajos de todo el mundo. Entonces, cuando tú en el QStat tenías que decirle -u, asterisco, para ver todo lo que había en cola, aquí tienes que hacer es decir, eso ya te lo da por defecto, y tienes que hacer un SQ -u, tu usuario, para ver solo tus trabajos. Esto yo, por ejemplo, lo solucioné, pues me hice un alias en mi home, de forma que hago mi SQ y tengo solo mis trabajos. Pues no es un coñazo de cada vez tener que poner SQ -u, perre y tal. Pues, bueno, es decir, que funciona al revés, digamos. Como que poner en espera un trabajo, pues antes era el QHOL, ahora el S-Control Hall. Release. La lista de colas, que antes era el QConf menos SQL, pues ahora es el S-Control Show Partition. Para ver la información de los nodos, que era el QHOS, pues ahora el S-Info o S-Control Show Nodes, ¿vale? Son un poco las equivalencias que hay entre las dos partes para que podáis ver, pues antes esto, ahora esto, ¿no? Hay también, aunque yo por ejemplo no lo uso, pero antes en el SG había un CUMON
que aquí creo que por problema nos daba problemas y no llegó a funcionar, pero en el Slum hay un SView que sí funciona, lo podemos ver después, y lo que tienes es una, bueno, pues en forma gráfica, pues puedes ver los trabajos, cómo están en el clúster, bueno, alguna cosilla se ve, información de los trabajos, no puedes hacer grandes cosas, pero bueno, alguna cosilla se puede hacer. Después, en cuanto al entorno, pues como veis, más o menos con distinto nombre, pero tenemos las mismas variables. Pues hay una variable para el job ID, para el directorio de trabajo, para el host de envío, la lista de nodos, para los override, pues el ID de la tarea. Es decir, hay una equivalencia casi en los, digamos que en las variables principales, ¿no? En cuanto a la especificación del trabajo, bueno, pues la directiva que antes era dólar, bueno, ¿cómo se llama? La almohadilla, hombre, salida. Vale. Salida. El dólar por las horas SBatch, lo que era antes del menos Q para especificar las horas, ahora es el menos P. Después una equivalencia que sí que es interesante tenerla en cuenta, es que lo que en el SG nosotros llamábamos numproc, ahora es el menos C. Y lo que se llamaba para los trabajos MPI el menos PE, MPI y un numerito, pues ahora es menos N o NTAS y el número de tareas que quieres. Entonces digamos que son las dos equivalencias así un poco más importantes. Para el tiempo, lo que antes era el SRT, pues ahora es menos T el tiempo. La fichera, ¿cómo se llama? Entrada-salida, pues esos son iguales, menos O y menos E. Las de envío de correo también es igual. Lo del nombre, pues antes era menos N, ahora menos job name. El job restart, tú en el SG tenías que decirlo si tú querías que una vez que te mandabas el trabajo, que fallaba, si querías que se volviera a reencolar o no. Ahora, por defecto, en el Slum, si tú envías un trabajo y falla, pues porque falló el nodo, él te lo va a volver a reencolar, con lo cual podría volver a ponerse en ejecución, tampoco que haya recursos disponibles. En principio puede ser un comportamiento correcto, pero puede haber casos en donde tú antes de volver a lanzar, a poner en marcha el trabajo, si ya tienes cosas, tienes que borrar todo o retocar algo, entonces igual te interesa hacerle un no requeue para que en caso de fallo que pare y se acabó, que no haga nada nuevo, ¿no? Entonces ahí ya es a conveniencia, digamos. La memoria, lo que era el SVMen, pues ahora es menos men o menos men por CPU, aquí hay las dos opciones, como veremos después. Lo de los job arrays también, pues sigue haciéndolo igual. Lo de la dependencia de un trabajo que antes era con menos JID y el numerito del trabajo o el nombre, pues eso ahora es con menos depend. Es decir, más o menos hay una equivalencia de las, ¿cómo se llama? De las opciones más habituales, ¿no? Hay alguna cosa que no está y alguna cosa que está mayores, como todo. Pero bueno, lo que son las cosas principales, encontramos una equivalencia al menos, ¿vale? Y sobre todo, la que tener en cuenta la que os decía, lo que era el numproc ahora es menos C y lo que era el menos PMPI es el menos N, como veremos después en los ejemplos de envío. Vale, información de los nodos. Bueno, pues podemos ver desde para cada nodo, pues eso, los socos que tiene, los cores, cuántas CPUs totales y reservadas tiene, la memoria total y reservada, qué características tenga en caso de tener alguna característica específica. Esto viene siendo algo parecido a lo que hacemos en el SVG con lo de las colas, que cada cola tiene un procesador distinto, entonces tienes que decirle, no, pero la cola no, la arquitectura. Bueno, pues aquí lo podríamos escoger con esto aquí, si fuera, pero como todos son iguales, pues no hay carga de CPU, el estado, pues está en espera, si está caído, en caso de estar caído te dice por qué, bueno, eso a vosotros supongo que os dará igual, pero a nosotros nos hace falta. Lo de los recursos genéricos que víamos. Bueno, el comando un poco para ver la información del nodo, pues eso, ese control show node y el numerito del nodo. Y veis un poco la información tal, pues eso, lo que tal, la memoria, la carga, perdón, dije mal, las CPUs, la carga que tiene, cuántas CPUs tiene reservadas, es decir, asignadas, la memoria del nodo, cuánta tiene asignada, bueno, un poco la información de lo que es el nodo en sí, ¿no?
Particiones. Particiones para Slurm viene siendo pues algo equivalente a lo que para el SG era lo de las colas. Y todo eso, pues eso suele ser un conjunto de nodos que tienen unas características similares o unos límites similares, y entonces pues están agrupados de esa forma, ¿no? Una cosa que puede darse, y de hecho aquí se da, como vemos después, es que haya nodos que estén en más de una partición. Cada partición puede tener y tiene un tamaño para los trabajos y los límites de tiempo diferentes. Hay unas, bueno, lo vemos después. Puede tener también eso distinta prioridad. Y una cosa importante a tener en cuenta es que ahora aquí en el Slurm, las particiones tenemos particiones compartidas y particiones exclusivas. La diferencia es, por defecto en el SVG, casi todas cuando escoges lo de Arch y tal, casi todas son compartidas. Es decir, si el nodo tiene 20 cores, si tú pides 10 y vengo yo con otro trabajo que también pide 10, pues estamos los dos en el mismo nodo, pero ejecutamos, ¿vale? Excepto, hay algunos nodos que creo que son los IBHAS, no sé si los Sandy, tengo la duda, en donde esos son en exclusiva. Si tú pides un core y vas a esos nodos, utilizas el nodo todo para ti. Se intenta que se usen trabajos que ocupen todo el máximo del core, pero bueno, no nos quita que venga un usuario y pida, que a veces pides un core pero necesitas toda la memoria, entonces también necesitas el nodo entero, depende un poco del caso, ¿no? Entonces aquí hay también hay las dos opciones, hay los dos tipos de particiones. La partición, como veremos por defecto, va a ser una partición compartida, y si se quiere una exclusiva hay que pedir. Para usar una partición distinta, la opción "-p" y el nombre de la partición cuando se hace el sbatch bueno, pues por ejemplo, para ver la información de las colas, pues es lo mismo parecido a lo de antes. Control, el nombre del partition y el nombre de la partición. ¿Qué información un poco pues así tenemos? Por los límites que pueda haber. Por ejemplo, Xarec, si es exclusiva o si es force, me parece, cuando es compartido, ¿vale? Si hay un límite de tiempo o un mínimo de nodos o máximo de nodos, creo que también aparece, cuántas CPUs tienen asignadas, etc. Esto es un poco general. Después vamos a ver que hicimos un pequeño comando en donde se nos da esta información un poquito más visual, para que sea más fácil de ver así a primera vista. Vale, estas son las particiones que hay a día de hoy. Pueden cambiar, y de hecho fueron cambiando desde que empezamos, ¿vale? Hay una cola corta, que en principio no tiene límite de nodos, un tiempo máximo de 4 horas, un mínimo de 4 nodos, y es en exclusiva, y tiene pues 48 nodos. Esta es una cola corta, que la idea es que se pueden enviar trabajos de test en un determinado momento, pero es una cola en donde los nodos son nodos que están en otra partición que no está aquí, que es la que usa un usuario para hacer una predicción diaria. Entonces esos nodos están reservados durante un número de horas al día, pero el resto de horas del día quedan, digamos, libres. Entonces, ¿qué pasa? Esos nodos, no sé la hora ahora mismo, pero por ejemplo, que estén de 7 a 12 de la mañana utilizándose. Mañana van a volver a estar a la misma hora, y hay un día que están por la tarde también. Entonces, digamos que los huecos que ellos dejan libres los podrías usar para esas pruebas cortas, ¿vale? Entonces, aquí el problema de esta cola, la otra cola vosotros no la veis, un usuario normal no la ve, pero vais a ver que esta cola corta os va a decir que tiene, pues por ejemplo, reservados tantos nodos, ¿vale? Esos que están reservados son los que están utilizando los otros en ese determinado momento, y los que están o en alog o idle serían los que podrías usar en ese momento, digamos, ¿no? Pues en principio sirve para una cola para unos test, ya veis que un límite es de 4 horas, no da para... En principio también se pensó para trabajos que fueran paralelos, que pudieran probar tal con un mínimo de 4 nodos. Vale, siguiente, file node, pues esa es la del nodo, el que decía Carlos antes del file node. En este hay un nodo solo, es compartida, es decir, puede haber más de un trabajo a la vez ejecutándose, hasta llenar el nodo, por memoria o por cores, y al ser
¿sabes? Una partición compartida, lo que hacemos es que pusimos un valor por defecto de la memoria por CPU. Entonces ahí lo que hacemos es, pues el nodo tiene 4 teras, dejamos un poquito para el sistema, entonces dividimos entre 128 cores y al final nos sale pues 32.000 megas, casi 32 gigas por core. Eso es lo que se os va a dar por defecto. Si necesitáis más, pues con la acción "-men" se pide más. La GPU interactiva, pues vale, esa es una que tiene un nodo para sesiones interactivas contra la GPU. Y también la memoria, en todas estas, que son con nodos de 128 gigas, son 5 gigas y un poquillo más por core, la que se da por defecto. La GPU SARET son el resto de nodos. Este no lo cambié, esto está mal, la GPU interactiva ahora es un nodo solo, se quitó uno porque no hacía falta los dos, no se estaban usando, entonces lo metimos en la GPU SARET, con lo cual ahí hay 3 para trabajos de GPU. La IFI interactiva y la IFI node es lo mismo, son las que para los nodos FI. Y después estas son las 3 más usadas, digamos, que son la interactiva, que son para los nodos interactivos, normales. Ahí hay 2 nodos, límite máximo de un día, sí, un día, justo. Y después está la thin SARET, que ahí veis que default, que es yes, esa es la que si no ponéis nada cuando empiece el trabajo, os va a ir a esa partición por defecto. Esa partición os deja máximo un nodo, no se puede salir de nodo en esas. Y eso es compartida, tiene 32 nodos y la memoria es 5 gigas. Entonces ahí está pensada, es decir, ahí hubo una discusión al principio de la máquina de si iba a haber nodos compartidos o no. Una máquina con red InfiniBand, meterla con trabajos compartidos, pues bueno, digamos que es un poco un sacrilegio meter eso ahí porque estás desaprovechando la red. Pero hay trabajos que a lo mejor no podían ir o bien a los nodos del SVG, por memoria, por ejemplo, o por velocidad, no sé. Bueno, hay trabajos que dejamos una parte para eso. Entonces, esa es la que va por defecto. Entonces, tú tienes un trabajo con 12 cores y yo vengo con otro de otros 12 y estamos los dos trabajando en el mismo nodo. Es decir, viene siendo lo mismo que teníamos en la SVG hasta ahora, en casi todas las particiones. Y después está la partición sin nodos, en donde están casi todos los nodos del FT. Hay 222, los restantes, están todos ahí, ¿vale? Esos ya son en exclusiva. Ahí ya puedes pedir el número de nodos que quieras, con un límite que veremos después por otro lado. Y tampoco no hay límites de tiempos, que eso se restringe de otra forma. Y estas son en principio las particiones que hay ahora, ¿vale? Entonces, por defecto, a la thin SARET, si queréis usar otra, menos P y la que toque. Límite de los trabajos. En SLUM definen otra cosa, que es las QoS, Quality of Service, que es en donde hacen restricciones de tiempo, límites de trabajos, definen prioridades, etc. Entonces, digamos que aparte de los límites que puede haber en las particiones un poco en cuanto a nodos y tal, en las QoS definen ya lo que son más límites de trabajos. Entonces, todos vosotros por defecto vais a tener acceso a las QoS default y urgent. La default es la que tenéis por defecto todos. Entonces, ahí si veis, hay una columna también de prioridad, cada uno tiene una prioridad distinta. La urgent tiene más prioridad, pero tiene un máximo de 4 nodos y un máximo de 2 horas. La otra tiene un máximo de podéis usar hasta 43 nodos en un único trabajo y 4 días y 100 horas. Bueno, eso es el límite por defecto. Ahí son máximo 5 trabajos en ejecución simultáneamente y máximo de 50 en cola. En la urgent también 5 y 50. Después, con recursos especiales podrías acceder a alguna de las otras QoS, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la long en vez de 100 días son 200 y la extra long en vez de 100 son 1000 horas, ¿vale? Que podría tener de trabajo, pero tiene una penalización de que solo puedes tener un trabajo a la vez en ejecución. Y en la long, pues 2. La large y la extra large
es parecida al anterior, pero en vez de ser extender el límite en el tiempo, lo extendemos en el número de nodos. ¿Vale? Y también eso, lo mismo. Tienes un límite, pues ahora en vez de ser 5, pues tienes 2 o 1. Y después la de prioridad, pues viene siendo lo mismo que la urgente, pero con mayor prioridad para casos especiales, digamos, ¿no? Ahí también el límite sería 2 trabajo. Entonces, las dos primeras son las que tenéis por defecto. Las otras serían accesibles a través de recursos especiales. Si se os concede alguna de esas QoS, ahí tenemos dos opciones. Para que no tengas que hacer de cada vez menos QoS long, podemos hacer que esa sea vuestra QoS por defecto. O bien, como veremos después, podéis vosotros definir una variable de forma que cada vez que lo lancéis, esa sea vuestra QoS, ¿vale? Entonces, si os concede eso, si la habilidad se os concede, podéis pedirnos, déjame que esa sea la por defecto, y así hace todo contra ahí, o vemos de hacerlo con las variables. Bueno, un poco también la información parecida a lo de antes. En este caso, en vez de ser ese control, es scctmgr, show, QoS, default. Entonces ves un poco los límites que os comenté ahí. También, como veremos, hay un comando donde pusimos esto un poquito más bonito. Bueno, más bonito no, más fácil de leer. A mayores, aunque, bueno, no. Sí, cada usuario tiene asignada por defecto una QoS, que es la default en principio. Se puede cambiar, como dije. Con la opción menos QoS y el nombre de la QoS, enviarías a la que quieras, ¿no? Y después hay algunos usuarios, pocos, solo de una institución, de partida solo los de una institución, que son los del CSIC, en donde tienen unos límites a mayores. Esos límites son, pues, creo que es algo así como, en total en el grupo tienen un número máximo de trabajos. Bueno, son una restricción por motivos políticos que hay ahí que ya no entran aquí. Entonces, solo algunos los tienen. Entonces, hicimos el comando batch_lib, que podéis ejecutar cada uno, entonces veis los límites que tenéis propios. Entonces, no sé si lo tengo aquí, se podría... aún tengo aquí la sesión, entonces... batch. Vale, entonces, no se ve, con control más, para que aumente es. Porque no se ve... No se ve nada, supongo, ¿no? No, pero aquí donde tiene el más es. Pues si tú en view, si vas ahí en view tienes el menú, hay que ir view, ahí tienes Bueno, igual, lo comento, eso solo es un poco lo que tenéis vosotros después. Un poco que tenéis, decía, hay una primera parte que son los límites de las particiones, donde tenéis la tablita que veíais antes en el PDF, pues, bueno, en la presentación, pues más o menos está aquí. De los QoS, las que hay, y también con sus límites, por si... Un poco esto está aquí puesto porque esto puede variar, no va a ser fijo. Entonces, no vamos a avisar de cada vez que hagamos un cambio, todo lo podéis ver. Y después, al final, aquí, estarían los límites propios de cada una de las cuentas, ¿vale? Entonces, pues yo tengo acceso, pues mi cuenta, como estoy metido en una... no sé, esto, lo que llaman una account, una bank account, que ellos lo llaman en Slum, pues para cada uno de ellos me dicen los límites que tengo, pueden ser distintos. Y a mayores, pues por ejemplo, para que veáis un ejemplo, yo aquí, si estuviera dentro de la res, tengo un límite que son, en total puedo tener solo 20 trabajos, todos los de la res, por ejemplo. Entonces, aquí es donde vería, si tuviera algún límite a mayores, lo vería aquí al final, ¿vale? Por defecto, yo os digo, casi ninguno de vosotros va a tener esos límites a mayores. Y después el otro comando, que es parecido al de la QS, es scctmgr user perrey y -s y ve las asociaciones que tenéis, que es lo que hacemos en el batch link ese que pusimos un poquito más legible, ¿vale? Información de los comandos, ¿vale? Un poco todos los comandos tienen una opción, una página man, con lo cual man y el comando, y ahí tenéis toda la información sobre el comando, ¿vale? Es lo más
rápido para tener toda la información relativa a las opciones que hay del comando y completo. Menos help o menos el usar para verlas rápido, las opciones que hay, una pequeña descripción. Esos, todos tienen esas opciones. En principio, todos los comandos pueden ejecutarse desde cualquier nodo. Y casi todas las opciones de los comandos suelen tener dos formas de llamarle. Pues el "-p sin nodes" o "-" partition, es decir, una letra sola o un nombre completo para tener, bueno, descriptivo ya de lo que es, ¿vale? El formato de tiempo a tener en cuenta ahora es día, guión, horas, 2 puntos, minutos, segundos, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque cuando enviéis los trabajos o eso, esa es la opción de enviarlo. Por ejemplo, cuando enviáis los trabajos, los segundos, lo que hace los redondea, para arriba o para abajo, dependiente, al minuto anterior o posterior, según no tiene en cuenta seguro, ¿vale? Y también cuando lo enviáis podéis decir pues 1000 minutos, en vez de ponerlo en horas y tal. Otra opción, que después también veremos más adelante, es que tú puedes definir ciertas variables de entorno, de forma que ella te haga ciertas cosas por defecto cuando ejecutan los comandos. Eso veremos alguna que para mí fueron útiles y a lo mejor os pueden valer o de partida para usar otras. Información de los trabajos. Bueno, pues esto es casi siempre, vuelve a ser lo mismo que en el SG y tal. Pues un ID, un nombre, límite de tiempo, cuántos nodos, cores se pidieron, memoria, nodos a incluir o a excluir de la asignación, que no creo que sea muy habitual, dependencias, la partición, el estado, si está pendiente, corriendo, running, falló, básicamente lo de siempre. Envío de trabajo. Bueno, pues el comando es el sbatch. Es obligatorio, es lo único que se pide, no tenéis que poner nada más si no quisierais, indicar el tiempo, ¿vale? Es el único requisito a la hora de enviar un trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando enviáis un trabajo, si no ponéis nada más, se pone la opción "-n" mayúscula de nodos a 1. Número de tareas, 1. Cores, 1. Es decir, un trabajo serie sin más. No va a ser lo habitual, entonces ya tendréis que añadir más opciones. Pero de partida, solo pedimos tiempo. Las opciones se envían cuando haces el sbatch -t 10 horas, -p partition, cola corta y lo que tal, o dentro del script con la directiva sbatch. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú lanzas el trabajo, el Slurm te exporta el entorno que tengas en ese momento. Entonces, si tú tuvieras unos módulos ya cargados, no hace falta que los cargues en el script a lanzar. Aunque lo recomendable es que los cargues, porque si en otro momento no tienes esos módulos cargados en la sesión, no lo vas a tener en el trabajo. Entonces, lo recomendable quizás sea hacerlo. Si pudiera haber conflictos con los módulos, igual te viene a poner en el script que envías el módulo de purge para digamos, quedarte sin módulos y empezar de cero y no tener conflictos con lo anterior. O hacer la opción spot igual a none para que tengas un entorno limpio en el trabajo, que no dependa de lo que tengas en cada momento en la sesión. Bueno, un ejemplo, aquí veis las dos formas de enviarlo. O bien meto las directivas en el script, en este caso pues tiempo, nombre del trabajo y el que me envíe los correos, y entonces hago un sbatch y se acabó, bueno, un sbatch y el nombre del script. O bien no pongo nada en el script y lo pongo todo en la línea de comandos. ¿Qué opción es mejor? La que queráis, a gustos. Eso ya vosotros escogéis si una u otra. Ficheros de salida y de error. Bueno, por defecto el Slurm combina la salida estándar y de error en un único fichero, que se llama Slurm, el número .a, y se localiza en el directorio de envío. Eso es la opción por defecto. Si lo quieres cambiar, pues con las opciones -error o -output, pues indicas el nombre del fichero de salida.
Si quieres que sea combinar las dos y que sea un único fichero, con poner el mismo fichero en los dos sitios, ya te lo hace, ¿vale? Esto viene siendo un poco igual a lo que hacía el SGE. Ejemplos de envíos. Por ejemplo, un trabajo OpenMP. En este caso, bueno, yo aquí puse las dos opciones que no tendría por qué ponerlas porque son las dos opciones por defecto, ¿vale? Un nodo y una tarea por nodo. Esas opciones no habría por qué poner. La que sí tendrías que poner es la del "-c", que son cores por CPU. En este caso, pues puse 8, que vendría a ser equivalente al NumPro del SGE. Y después, bueno, todo lo que quieras hacer en tu script y ese batch en el trabajo. Lo que decía, el módulo, si ya lo tenéis cargado en el entorno, no hace falta cargarlo, pero por si acaso no está mal cargado. Si es MPI, aquí sí que ya tenéis que indicar el número de nodos que queréis, con la opción "-n" mayúscula, el número de procesos MPI que queréis, "-n", minúscula. Aquí, por ejemplo, para poner el ejemplo, pusimos cuántas tareas queremos por nodo, ¿vale? Entonces, estas tres opciones deben de decir, quiero 2 nodos, 8 procesos MPI con 4 tareas en cada nodo. Que esto viene a ser equivalente a lo que teníamos o lo que tenemos en el SVG, el "-PE, MPI 4P, 4 cores de 8 en total, ¿vale? Digamos, esta es la equivalencia, la traducción de lo que hacemos ahora en el SG a lo que habría que hacer en el Slum. Y después ya el otro resto aquí, ya lo que tú quieras hacer. O bueno, así un poco algunos ejemplos. Aquí ya hay una cosa que está mal. Bueno, un trabajo OpenMP, como decía, pues eso, lo importante, CPU task o "-c", que son las que quieres, "-n1", es decir, el número de tareas en la opción por defecto, no haría falta ponerla. Si es un trabajo híbrido, por ejemplo, aquí 6 cores entre 2 nodos diferentes, pues le digo 2 nodos diferentes. Esto aquí lo tengo como opcional y es mentira. Esto hace falta, pues son quieres 2 nodos. 2 nodos, aquí pido 2 tareas, una tarea por cada nodo, y para cada tarea son 3 cores. ¿Vale? Eso sería uno mismo. 3 cores por cada tarea, con 2 tareas que van a 2 nodos. MPI puro, bueno, pues fue lo que veíamos antes. El número de nodos, el número de tareas y cuántas tareas por nodo quiero. Eso tampoco no es obligatorio, porque en principio sueles llenar los nodos. Pero si no fuera el caso, tenemos visto algún trabajo en donde si tú usas los 24 cores del nodo, tienes un peor rendimiento que se utiliza 16. Entonces, pues en vez de eso, pues repartes en más nodos para que vaya mejor. No suele ser habitual y de hecho pedimos que, pudiendo ser, llenéis los nodos cuando enviéis los trabajos, ¿vale? Los 24 cores y los 125 GB de memoria. Eso depende del caso. Claro, cada caso es distinto. Si es posible, es lo que veíamos antes de... No tiene por qué. Si usas un trabajo en MPI, casi nunca es recomendable llenar. Bueno, porque lo del... No vas a conseguir saturas. Solo hay una tarjeta InfiniBand, digamos, por cada uno de los nodos. 24 procesos se comunican bastante, claro, depende del caso. Totalmente. Sí, pero bueno, llenarlo lo máximo posible. Sí. Vale. Vale, creo que... Memoria. Bueno, por lo que comentábamos ya antes, por defecto, en las particiones compartidas, pues por las que sean asteriscos AREG o alternativos, son 5 GB por core, y en FANode 32 GB. Y en el caso de nodos en exclusiva se da la memoria toda, 125 GB. Que nos quedamos con 3 para sistemas, por eso el límite es hasta los 125, ¿vale? ¿Cómo solicitar la memoria? Pues por ejemplo, pues con la opción "-men" y la memoria que tú quieras, indica las unidades. Esto, por ejemplo, para un trabajo secuencial. Para más de un core, tiene la opción de, pues por ejemplo, quiero 2 cores y un total de 20 GB. O quiero 2 cores y 10 GB por CPU, por core. ¿Vale? Tiene las dos opciones de
para solicitar. Bueno, algunas de las opciones así un poco por encima más útiles del SBatch, el "-a" para array, el "-c" que ya vimos, lo de la dependencia, para si quieres hacer un variado trabajo que dependa de uno anterior, pues bueno, meterlo con la opción esta. El "-gres" para los GPU, por ejemplo, o los phi, que veremos después. Si quieres poner el trabajo con, el job name, o de las opciones, tienes opciones para que te reenvíen un correo según el estado del trabajo, eso es igual que el SG. Y lo de la memoria por total o por CPU. Bueno, también las que ya vimos del "-n" mayúsculo o "-n" minúscula para nodos o tareas por nodo. Y después en la partición, "-QoS", la del tiempo que también te hace falta. De hecho, un poco las más, hay más. De hecho, ahora nos comentará después alguna más. Pero esas son las más básicas. Y después, man SBatch para ver lo que es cada cosa y completar más opciones. Variables de turno. Bueno, pues algunas ya las vimos antes. Cuando se lanza el trabajo, pues dentro del trabajo tienes una serie de variables que te dan información del trabajo, ¿vale? Por ejemplo, pues para los job arrays tienes la información de la tarea que se está ejecutando en ese momento. El número de CPU son en el nodo, las 37 fueron asignadas. El job ID, CPUs totales del nodo, lista de nodos, es decir, hay un poco toda la información básica que nos hace falta, que podría hacer falta para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, veremos al final en el ejemplo este de múltiples trabajos, que algunas de esas variables las usamos para hacer el reparto de las tareas. El tiempo, bueno, lo que decía, es requerido para todos los trabajos. Por defecto, al final no establecimos un tiempo por defecto, es decir, un valor por defecto del tiempo pedido. ¿Por qué? Pues porque si lo ponemos muy corto, se os pueden acabar los trabajos sin que os daros cuenta de que pedís poco tiempo. Si lo ponemos muy largo, malo, porque entonces lo que es el bad file que vemos ahora no funciona. Entonces, que cada uno asigne el tiempo que cree que va a necesitar. Sabemos que la primera vez es de los parámetros más difíciles de especificar, porque, bueno, la primera vez no sabes lo que te va a tardar, pero una vez que van acabando los trabajos vas viendo qué va sucediendo y entonces ya puedes ajustar un poco el tiempo, siempre dándole un margen de seguridad, unas horas a mayores para que, bueno, posibles problemas que pueda haber ahí, ¿no? Pero bueno, es bastante o muy importante intentar ¿cómo se llama? Ajustar ese valor, porque en base a ese valor el Slurm hace lo que se llama el backfill scheduling, que lo que hace es que si tú tienes un trabajo en cola y llega otro nuevo que pide menos recursos y menos tiempo y puede ponerse en ejecución sin que el tuyo se retrase, lo va a hacer. Pero para eso tienes que el tiempo que entre en ese tiempo sin que retrase el que está prioritario por arriba. Entonces, de ahí, cuanto más ajustados estén los tiempos, pues al final mejor para todos, ¿no? Una vez que lanzaste el trabajo, se puede disminuir el tiempo, pues bueno, ahí tenéis un ejemplo del comando. El scontrol day, job id igual al numerito, el time limit y el tiempo nuevo que queráis poner. Si el trabajo, es decir, si lo que queréis en vez de disminuir es aumentar dentro de los límites de las QoS o de la partición, en principio se puede hacer siempre y cuando el trabajo no esté en ejecución. Si el trabajo está en ejecución, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces ahí tendríais que avisarnos, llamarnos o algo y decir, ¿me podéis aumentar esto? Siempre, eso ya digo, el límite de los límites de las QoS. Notificaciones por correo. Bueno, esto lo puse porque básicamente es lo mismo que hace en el SVG, el SG y tal, que tú le puedes decir que para ciertos eventos te manda un correo. Importante siempre, tenéis que especificar la dirección de correo, porque si no se manda al usuario local de la máquina y no lo recibe nada. Entonces, las de por defecto, que ya había también en el SG, son pues inicio, acabo, fallo, etc. Pero aquí hay otras que son las del time limit. Esto me parece curioso porque te puede avisar cuando el trabajo llega al 50%, al 80% del tiempo que tú pediste. Entonces, bueno, pues me llega el aviso, pues miro el trabajo y veo si va en tiempo o no.
bueno, no sé, igual no son útiles, pero en principio me parecieron que pueden dar, pues cuando llega al 50% veo si realmente van al 50% de la ejecución o no, o alguna pista puede valer. Y no tener que estar pendiente tú del trabajo todo el tiempo, digamos, un poco. Para algunos ejemplos, bueno, del trabajo ya lo vimos antes, lo de si depende de un trabajo, pues puedes cambiarla con el comando de dependencia. Uno que me costó conseguir, que es el número de nodos, porque no lo daba cambiado, y es que tienes que ponerlo, por ejemplo, en este caso 10 menos 10. ¿Vale? El slum en principio cuenta, cuando tú pides el número de nodos, nosotros ponemos número de nodos y quiero 10 nodos y son 10 nodos. Pero el slum teóricamente te deja pedir el número mínimo y máximo de nodos que quieres. ¿Cómo funciona? No me lo preguntéis, que no lo tengo muy claro cómo hace ese juego entre mínimo y máximo, ¿no? Pero sé que para cambiarlo me hace falta esto. Esto viene siendo como mínimo y máximo. ¿Vale? Que en principio va a ser el mismo número. Y lo puse por eso, porque me costó conseguir encontrar el numerito este. Y cambios de la partición y tal, pues lo mismo. Pues es siempre el UD, el job ID y el parámetro que queréis cambiar. Directorios de Scratch. Esto algo ya comentó antes Carlos. Cuando le hacéis el trabajo, bueno, cuando el trabajo entra en ejecución, se crean dos directorios de Scratch temporales, que están accesibles a través de la variable lustre Scratch o local Scratch o tmpedir, que es el primero en el lustre y el segundo en el disco local del nodo, ¿vale? Esto cuando acaba el trabajo se borra y la única forma de acceder a eso, a lo que hay ahí, sería conectándose al nodo mientras está el trabajo en ejecución. Como decía Carlos, lo que hay ahí no os afecta a la cuota. Entonces, os puede venir bien pues no cargar es decir, evitar meter datos temporales que os afecten a la cuota y os puedan fallar el trabajo por eso. Aparte de los rendimientos y demás, ¿no? Vale, trabajos interactivos, sigue siendo el comando compute, lo mismo, pues para testeo de códigos que requieran ya más requisitos de memoria CPU que lo que hay en los frontales, pre o post proceso de datos, o de aplicaciones gráficas quizás ya no tenga mucho sentido con la visualización. Una de las razones para no usar los nodos interactivos es que son más fáciles de usar que enviar un trabajo a cola. Para eso no, porque ahí vais a estar limitados en tiempo y recursos, bueno, al final. Entonces, ese no es el objetivo de no. Y un poco las opciones, eso, está limitado a 8 horas y las opciones serían pedir el número de cores que quieres, la memoria que tal, o si quieres un nodo GPU, un nodo PHY, o si quieres redirigir la salida gráfica. Bueno, con compute menos U o compute menos help veis todas las opciones y las opciones que hay, ¿vale? Eliminar un trabajo, pues nada, ese cancel, el job ID, lo puedes hacer. Alguna de las opciones que tienes, lo del menos I para que sea interactivo, es decir, que te confirme que quieres borrar los trabajos cuando son varios. Por ejemplo, si los haces, pues quiero borrar todos los trabajos de una partición, indicas menos P partición, menos I, para que te vaya preguntando pues, si hay acaso alguno que no quieras o así. Después eso, puedes borrar por nombre, por partición, por todos los que están en la QoS, en un estado determinado. Monitorización de trabajo. Vale, para ver un poco el listado de trabajo y tal, en principio es el SQ, que tiene la lista de trabajos. Otro comando que os puede ser útil a veces, pues el scontrol show job y el job ID, os muestra información del trabajo, de los recursos que pediste y todo asociado al trabajo, digamos. O el SCCT que os da información, por un lado, de trabajos ya finalizados, o bien de trabajos que están en cola, os va dando la información de cada uno de los steps del paso. Entonces podéis ir viendo el consumo que lleva hecho, cuántos steps lleva hecho en caso de que tenga más de un step, depende un poco. Y después aquí en el FT2 habilitamos la opción de conectarse a los nodos. Solo te puedes conectar a los nodos en los que tengas un trabajo. Y cuando el trabajo acaba, te echa, si estás conectado en ese momento, ¿vale? Estés haciendo lo que estés. Se corta la conexión y ahí no hay
vuelta atrás. Entonces, ¿para qué te puede valer? Pues un top, un strace, monitorizar el trabajo de alguna forma, como veas, o para revisar los directorios de Scratch, por ejemplo. Solo la única forma que tienes de acceder a ellos es a través de conectándote al nodo, digamos. Cuidado con esto, es muy útil, pero puede perjudicar, porque si cuando os conectáis al nodo hacéis cosas, es decir, le dais, cargáis el nodo, os va a afectar el rendimiento de vuestra aplicación. Entonces, hacerlo a vuestro, ¿cómo se llama? Cuenta y riesgo. Excepto los nodos compartidos, que ahí sí que estáis con el resto de trabajo, no afectáis a vosotros solos, afectaríais a más usuarios. Bueno, el SQ, opciones. Pues nada, si quieres con el Job ID, porque por defecto, como os decía, se visualizan todos los trabajos que hayan cola. Hay una opción también "-L" en el log para que te da una información, digamos, básica, te aumenta con el "-long", te aumenta más información. También puedes decirlo por el nombre. Después estas dos, el output en O mayúscula y O minúscula está bastante bien porque tú puedes especificar qué quieres visualizar, qué datos quieres que te muestre. Y la diferencia es que en uno lo pones tipo formato el printf de $L, $N minúscula, tal, o en otra pones el nombre completo, con número de nodes, ntas, es decir, la opción completa, ¿no? Bueno, también puedes hacer ver todos los nodos que están en la partición determinada o en una QoS específica. La menos viene ahora. Tienes también la opción del "-sort", que, bueno, pues si quieres ordenar la salida por distintos campos, por estados, por particiones, por lo que quieras. Tienes una, que esta es nueva en el Slurm, que es la del "-start", que os dice, para trabajos que están pendientes, la fecha que se espera que vaya a entrar el trabajo en ejecución. Como siempre, esto es solo informativo y con la información que hay en ese momento de los trabajos. En el momento que llega otro trabajo más prioritario, en el momento que uno de esos trabajos que estaban en cola se muera porque acabó o por lo que sea, este tiempo va a cambiar. Pero bueno, da una información que puede ser útil para tener una pequeña idea. Incluso te llega a decir en qué nodo se ejecuta, es decir, qué nodo si él cuenta usar para usar en esa fecha. Entonces, bueno, pues es algo que veníais pidiendo y que ahora lo da el Slurm. Pues perfecto. Lo del, bueno, el "-t" para verlo por estados y lo que decía Carlos del "-u", porque esta la tenéis que poner para ver, por ejemplo, vuestros trabajos solos. "-SQ", "-u", tu usuario, para ver solo los tuyos, cosa que no hacía el SG, que lo hacía al revés, como vimos. Variables de entorno. Bueno, esto es lo que os comentaba. Podéis definir en vuestro entorno una serie de variables, el SQ format o format 2. Estas dos son equivalentes de distinta, solo que usando la forma corta o larga. ¿Qué hacéis con esto? Pues que cada vez que ejecutáis el SQ os sale la información que vosotros realmente queráis. Por defecto no salen todos los campos. Por ejemplo, alguno que no sale, por ejemplo, el time left o time lead, por defecto no sale. Que son el tiempo que le queda al trabajo por ejecutarse o el tiempo que pedisteis. Entonces, yo por ejemplo, estas son las dos que uso, bueno, que es una sola al final, porque me interesa ver de cada vez esa información. Entonces, definiendo esto en el profile, evito tener que escribirlo de cada vez. Después también, pues eso, podéis definir pues, siempre que la partición o la QoS, o ordenar siempre de la misma forma, siempre no por defecto, digamos. O un usuario. Defino aquí el SQ user, pongo el mío, entonces por defecto sí que ya me va a sacar siempre los míos. De todas formas, todas estas opciones se sobrescriben con lo que pongáis en el comando SQ. Si vosotros tenéis este formato por defecto, pero ahora queréis ver otra cosa y lo cambiáis, o lo que pongáis en el comando se sobrescribe a estas variables de entorno. Estado de los trabajos. Bueno, estos más o menos son los de siempre. Cancelado, completo,
falla un nodo, pendiente, running suelen ser los más básicos, los más habituales, o timeout, que es cuando el trabajo se murió por superar el tiempo. Los más habituales. Otra cosa que nos da el Slurm es un motivo por el cual el trabajo está pendiente. Entonces, los más habituales, límites de la asociación, es decir, la asociación es por lo que decíamos antes de las accounts. Por ejemplo, la semana pasada el fin de semana había aquí unos que estaban en association, CPU, no, número de nodos, límite. Porque la situación esta que os decía antes, todos los trabajos que tenían en ejecución ya superaban el límite alcanzaban el límite de esa asociación, digamos. Entonces, pues los trabajos del resto de usuarios pendientes estaban el motivo de que estuvieran en cola era este, ¿no? Otro, aunque no suele ser habitual, pero algunos ya hemos visto lo del batch constraints, cuando se pide algún requisito que no se pueda cumplir. Normalmente, creo que es raro, porque si tú mandas un trabajo, por ejemplo, pidiendo, el límite por defecto son 100 horas, si tú pides 200 horas por defecto, te va a decir que no te va a dejar enviarlo. Te dice que no puedes, que sobrepasan los límites. Entonces, en estos casos eran trabajos que se habían... es que no quiero meter la pata porque me conté el motivo, pero no estoy seguro, pero bueno. No, era un nodo que había fallado, un nodo que mientras estaba en espera, el nodo lo quitamos de la cola, y entonces como tenía asignado ese nodo, por eso fallaron. Dependencia, si es porque depende de un trabajo anterior. El job hell admin, esto es si por ejemplo por algún motivo tuviéramos que nosotros suspenderlo. El job hell user, si lo hacéis vosotros. La más habitual, el priority. Eso es que hay un trabajo con mayor prioridad que el tuyo, entonces hasta que ese trabajo entre, no va a poder entrar el tuyo. Y otra también muy habitual es el QoS Resource Limit, que es si superáis el límite de la QoS. El más habitual, el más jobs per user. ¿Vale? Cuando tengas 5 trabajos en ejecución, el resto te van a aparecer con el QoS más jobs per user limit. Y eso es porque tienes 5 en ejecución y no puedes superar ese límite. Y el otro, que estos 3 últimos son los más habituales, es el de los resources, que es que no hay recursos disponibles en ese momento para entrar a tu trabajo. Y bueno, con el ManSQ tienes más información detallada, es decir, hay más razones y más información con ese comando. Bueno, el uso del FastNode, lo que decía antes Carlos, pues tiene 128 cores, 4 teras de memoria, etc. Útil en caso de gran demanda de memoria o que para trabajos OpenMP de más de 24 cores, que no era un 5. Entonces, ¿cómo se utiliza este node? Pues "-p FastNode es la única opción a mayores que tenéis que usar, ¿vale? Para pedir la partición de ese nodo. Es la única opción a mayores. Después dentro, pues ya lo que queráis. Nodos con GPU. Nada, hay 4 nodos con GPU y en este caso tenéis que decir la partición, la GPU shared, y la opción que queréis, el "-" GPU. Si no ponéis el "-" GPU, no se os asigna una GPU. Sería igual que un trabajo, una cola nothing shared por defecto. ¿Vale? Que usaríais un nodo que sí contiene una Exactamente, estaríais usando un nodo de forma inadecuada, porque no estaríais usando una GPU, que teóricamente sería para que se quede, ¿no? Y luego tienes la opción, añadiéndole 2 puntos n, donde n va de 1 a 4, de indicarle cuántas GPUs vas a querer usar en el nodo. Es así, ¿no? Bueno, el fee es lo mismo, ¿vale? Tienes que especificar la partición, ifinodes, -greg, mic. ¿Vale? Y aquí también se puede poner mic 2 puntos n con n de 1 a 2, en este caso, porque cada nodo tiene 2. Tengo que apurar porque si no nos van a entrar. Joder. El SCCT, bueno, son algunas opciones que tiene.
el "-e" para que te ayuda en el formato, que viene siendo igual a lo que veíamos antes del formato de... Y aquí no me pasé... No, pues no. Eso, el SCT te usa la información de los trabajos pues, finalizados o que estén en cola, pues de lo que ya llevan consumido y tal. Algunas opciones, pues lo que os decía que nos permitía antes el Slurm es que tú le puedes decir el end time y el start time, es decir, el periodo en el que tú quieres ver tus trabajos. Entonces tendrías todos tus trabajos finalizados en ese periodo. Para la lista de nodos, el formato de salida, los que tal, para una partición, para una QoS. Puedes indicarle, pues quiero que en este tiempo lo dame solo los nodos que hayan acabado con un timeout, por ejemplo, o el estado que queráis. Después la opción "-x", esta opción está bien porque tú a veces cuando quieres ver el histórico de trabajos, te interesa ver el histórico de trabajos, no cada uno de los steps del trabajo. Entonces, con la "-x" te daría solo lo que es la cabecera de cada trabajo. Eso te quita que no tenga la información, por ejemplo, del consumo de memoria que tienes en cada step. Pero bueno, ya depende de lo que se quiera en cada momento. Otra variable, igual que las de antes, es definir en el profile una variable como esta, es SCT format. Entonces tú le dedicas qué campos quieres. Yo, por ejemplo, tengo definido este, entonces veo que para los trabajos, veo la memoria que me consumió, veo cuántos nodos pedí, el time limit que pedí, cuánto el tiempo que tardó. Es decir, puedes ver la información que tú quieras de cada vez. Algunos ejemplos, bueno, pues nada, lo que os decía, para mis trabajos, pues es con el "-u", el username, "-p", para los trabajos pendientes, "-tr" para los trabajos de ejecución, "-p", una partición para ver los trabajos que están encolados en esa partición, lo mismo hay también la forma para los nodos, y un ejemplo del SCT, es decir, estos son todos los trabajos que hayan acabado entre esta hora y esta hora, que se han ejecutado, ¿vale? Entonces, bueno, pues también puede ser útil para ver todo lo que hice en un determinado tiempo, qué trabajos hice, cómo los envié, Para ver un poco el estado del clúster, sinfo, ¿vale? Pues os da la información completa de cómo están los nodos, si están si están siendo usados, si están tilde, bueno, en el estado que están cada uno por partición lo veis. Podéis indicar, pues dime cómo está la partición 100 nodos, que es la que voy a usar hoy. Bueno, pues hay tantos nodos usándose y tantos libres. Podéis, por ejemplo, también con el "-t tilde, pues ya podéis ver solo la lista de nodos que están libres en ese momento, por ejemplo, también puede ser útil. Esto es lo que os decía antes del SView, que bueno, sale un entorno gráfico donde tienes la lista de trabajos, ves qué nodos está usando el trabajo en cada momento, qué nodos están caídos, bueno, información de los trabajos. Eso lo probáis y según os guste o no, eso ya es... Vale, esto es lo que os comentaba que nos mandó un usuario y es cómo ejecutar múltiples tareas dentro de un trabajo. Vale, si tenéis, por ejemplo, ejecutar 24 trabajos secuenciales, tendríais que mandar ahora mismo 24 trabajos. Solo van a entrar 5 a la vez. ¿Cómo salto ese límite? Con esto. ¿Vale? Con la acción, por ejemplo, menos multiproc del srun o con el NGU paralel y srun, puedo hacer que en un mismo trabajo se ejecuten varios trabajos secuenciales. Y de esa forma saltarse el límite de los 5 trabajos, ¿no? Pues, bueno, por poner un ejemplo, esto es un envío con la acción multiproc y aquí lo único que le decís, es decir, mandas un trabajo, lo que es el envío y la cabecera es la misma. Aquí quiero usar pues esto, un nodo, 8 tareas, el tiempo, lo que sea, la partición compartida, y aquí le digo srun menos multiproc y un fichero de configuración. Ese fichero de configuración es el que se le dice qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces yo aquí tengo pues, 8 tareas y le digo que para la tarea 0 quiero ejecutar este script. En este caso, yo en mi ejemplo, son todas iguales. Y como son todas iguales, puedo decirle de 0 a 7 uso este script. Pero cada una puede ser distinta. Puedo aquí hacer un programa, aquí otro, 3 veces uno y 4 veces otro, lo que quieras.
y con el tanto por ciento t lo que tienes es el número de tarea. Eso te vale algo parecido a los job arrays. Tienes un identificador de cada tarea, lo que te puede servir, pues vale. Y yo ahora estoy ejecutando la tarea 3, entonces tengo que leer el fichero 3 de mi lista y hacer algo con ese fichero de entrada, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, con esto, por ejemplo, estaría ejecutando simultáneamente 8 trabajos en uno único. Con lo cual, ya me salté el límite de los 5 que tenía. Bueno, y el número de tareas de este fichero tiene que coincidir con el -n8 que habías pedido antes, ¿no? Que dice 8 hasta 24, que es lo que entra en un nodo. La otra opción, el GNU Parallel, ¿vale? ¿Qué tiene? Es decir, hay casos en donde tienes más de 24 tareas que te entran en un nodo. Pero imagínate que quieres ejecutar 100 tareas del mismo, 100 ejecuciones del mismo script, no te cogen un nodo. Bueno, pues con el Parallel lo puedes usar. A mayores, esto te permite una ventaja. Si ¿cómo te llamas? Si cada tarea tarda, es decir, no son todas iguales, unas tardan más que otras, esto lo que te hace es que tú, por ejemplo, pongamos, tengo 24 tareas ejecutándose en un nodo, que acaba la quinta, entra la siguiente. Que acaba la otra, pues, es decir, van entrando hasta que tengas ejecución de las que le digas. Y no tienes que esperar a que acaben las 24 para lanzar otras 24, por ejemplo. No, él te van acabando y van entrando, por lo cual, pues ganas en tiempo. Sí, vale. Un detalle importante, esto funciona bien en la partición compartida, en la GINSAR, por ejemplo. No funciona la partición exclusiva, porque te mete todas las tareas en el mismo core. ¿Vale? Con lo cual, la fastidiaste porque no están todas las tareas peleándose por el mismo core, con lo cual eso no va a funcionar, no va a ir bien. Hay una forma de saltárselo, o de usar más de un nodo, también se puede hacer. Si a alguno le interesa, que nos lo pida y lo vemos de hacerlo, ¿vale? Y un poco el ejemplo, así de forma rápida, pues por ejemplo aquí quiero lanzar 120 tareas en un nodo, en donde, bueno, pues le pido que para un nodo el número de tareas sea 24, que es lo que los procesadores que tienen un nodo. Hago un modo de OAS Parallel, defino un comando srun, que va a ser el que use, que me digo que para ese srun utilice un nodo y una tarea, y un core, es decir, va a ser un trabajo serie. Y después lo que hago es que defino la ejecución del comando Parallel, en donde le digo que para el Parallel, menos j, que es el número de tareas, sea el número de tareas que yo pedí al enviar el trabajo, ¿vale? El slum ntask. Entonces aquí quiero ejecutar. Bueno, aquí después cuando hago lo que es la ejecución del comando, hago Parallel, el srun que definí y el script que quiero ejecutar con un argumento. Y entre 1 y 120, por ejemplo. Estos serían los límites que tú le puedes poner. Entonces, ¿con esto qué voy a hacer? Voy a ejecutar un único trabajo que va a lanzar que va a acabar haciendo 120 tareas de 24 en 24. ¿Vale? Cada vez va a haber siempre 24 ejecutables. Que acaba una en el medio, pues se le mete la siguiente, va así por orden. Bueno, después con las opciones aquí del menos resumen y menos job log, lo que puedes hacer es que tú lanzas el trabajo, se ejecutó todo lo que pudo, pero en el medio que se falló porque se cayó el nodo o por tiempo o lo que sea. Tú vuelves a lanzar el mismo trabajo sin tocar nada y él te va a ejecutar solo las tareas que faltan. Entonces, puede ser bueno también en ciertos casos. Y después, bueno, aquí lo que es el script que tú ejecutas aquí, esto ya es tu script. Aquí ya puedes poner el script que tú quieras y donde tú le pasas el argumento que vuelva a ser igual que antes el número de la tarea, que viene a ser lo del job array que decíamos. Creo que esta ya es la última. Joder, casi no te dejo tiempo. Esto, por ejemplo, es lo que yo tengo en el base RC. En el fichero base RC que tenéis cada uno en vuestro home o que podéis crear, pues yo defino el SHT format, el SQ format y también tengo definido, que decía antes, un alias MySQ que es SQ menos mi logname. Entonces, cada vez que quiero ver mis trabajos, hago un MySQ en vez de un MySQ menos y no tengo que escribirlo de todas las veces, ¿vale? Aquí podéis poner los que queráis, eso ya a gusto. Pero bueno, para veáis un pequeño ejemplo, vale.
Venga. Dale, pues que... ¿Tienes alguna pregunta Eso. de este tema, que es un poco el gran cambio que ha aparecido? Sí, no sé, tendré que preguntar dónde la quieren poner, pero al lado de la guía o algo la pondré. Sí, Yo era mi idea, intentar compartirla, porque creo que... Se está grabando también, con lo cual también al final se colgará el vídeo y la presentación, obviamente. A ver, yo aquí lo que intenté hacer, como os dije, esto es nuevo, para vosotros y para nosotros. Entonces, yo intenté juntar las cosas que me hicieron falta, para, bueno, que creo que necesitáis para usarlas, y las opciones que yo entendí que podían ser más útiles. De nuevo, si hay alguno que tenga alguna cosa que nos pueda ayudar a todos, pues como esta última, encantado de hacerla, revisarla e intentar implementarla, claro.